¿Qué tal? En este video vamos a estudiar las reglas elementales de integración. Como vimos en los videos anteriores, según el teorema fundamental de cálculo, una integral puede ser igual a una antiderivada, de hecho a la antiderivada más general. Cuando hablamos de la solución de una antiderivada y de una integral son las mismas. Luego entonces, a partir de este teorema fundamental de cálculo, se han construido varias reglas que nos pueden ayudar a encontrar la solución de una integral de una forma muy sencilla, mucho más rápido que estar desarrollando la integral como tal o la definición de esta. Luego entonces vamos a ver a continuación las más elementales. La primera se llama regla de la constante. Nos dice que cuando se quiere integrar una función constante, entonces siempre habrá de ser el resultado la constante por x más c. Recuerden que c debido a la antiderivada más general de esta. Luego tenemos la regla de potencia. La regla de potencia nos dice que cuando se quiere integrar una función potencia, esta siempre habrá de ser la misma potencia más 1 dividida entre esa misma potencia más 1. Luego tenemos la regla del múltiplo constante. Esta regla nos indica que cuando una constante está multiplicando una función, que la constante puede quedar fuera de la integración, es decir, que puedes integrar la función y el resultado de esta multiplicarlo por la constante al final. Luego tenemos la regla de la suma, que nos indica que la integral de una suma es igual a la suma de sus integrales. Esto significa que son independientes, al igual que en los videos del curso de cálculo diferencial en la regla de la suma, recordarán que la derivada de una suma era independiente, puesto que se podía derivar tanto la f como la función g totalmente por separado y al final sumarlas. Lo mismo ocurre en las integrales. La integral de una suma también nos habla de que es independiente las funciones f y g, por lo tanto se puede integrar f e integrar g por separado y al final sumar los resultados. Y la regla de la diferencia nos dice algo muy similar, que cuando yo quiero integrar la diferencia entre dos funciones, basta con integrar la función f, la función g por separado, de forma independiente, y al final restar estos dos resultados. Estas son las 5 reglas elementales de integración que vamos a trabajar en este capítulo. Veamos algunos ejemplos de la regla de la constante. Dice que la integral de una constante siempre habrá de ser igual a constante x más c. Esto debido a que si, según el teorema fundamental de cálculo, el resultado de una integral es una antiderivada, entonces una forma muy sencilla de probar que es cierto es derivando. Si nosotros derivamos esta antiderivada, tendría que darnos la función que tenemos de este lado. Ejemplo, si yo tengo la integral de 5, esto tendría que ser igual a 5x más c, debido a que si yo derivo c es igual a 0, es una constante, y si derivamos 5x obtendríamos 5. Luego entonces sería totalmente correcto. Pues la regla de la constante se basa precisamente en esto y es así de sencilla. Cuando tengas una constante cualquiera, por ejemplo el 5, por ejemplo 3 medios, simple y sencillamente vamos a agregarle x o bien multiplicar por x y sumarle c. Un tercer ejemplo podría ser pi. Tenemos en este caso la integral de pi negativo. Recuerden, pi también es un número, aunque es irracional, no deja de serlo, por lo tanto es una función constante. Luego entonces la integral de menos pi tendría que ser igual a menos pi x más c. Y también tendríamos la integral de la raíz de 3. También es un número irracional, pero al fin del día sigue siendo una función constante. Luego entonces la integral de 3 tendría que ser raíz de 3x más c. Recuerden que siempre que quieran saber si una integral fue bien realizada, deriven la solución y tendrían que encontrar a esta función, puesto que el resultado que estamos obteniendo tiene que ver con el teorema fundamental de cálculo y establece que es igual a la antiderivada. Si yo derivo la supuesta antiderivada, luego entonces tendremos que llegar a esa función original. Ahora veamos algunos ejemplos de la regla de potencia. Recordemos, esta nos indica que cuando yo quiero integrar una función potencia, x a la n, dice que su solución siempre será esa misma función potencia, pero la potencia se habrá de incrementar una unidad y que al final voy a dividir el resultado entre esa misma potencia ya sumada a la unidad. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí
la integral de x cuadrada, por ejemplo, su potencia es 2. Si nosotros aplicamos esta regla, entonces a este 2 tendríamos que sumarle 1 y dividir sobre la misma cantidad, quedando entonces x elevado al cubo. Y en este caso, en lugar de ponerlo dividido, lo que yo estoy colocando es multiplicado por el recíproco de. Recuerden lo que les he estado comentando desde que vinimos haciendo estos videos, que es mucho más sencillo comprenderlo como el recíproco de en un producto y no como una división. Luego entonces les sugiero que hagamos lo siguiente. Será x elevado al cubo por el recíproco de ese cubo, que sería un tercio. Luego entonces la respuesta sería un tercio de x cúbica más c. Un segundo ejemplo sería la integral de x a la 9 o x novena. Su potencia es 9, simplemente sumamos 1 y dividimos sobre la misma cantidad, quedando entonces un décimo de x a la 10. Y tenemos un tercer ejemplo, x a la 6 o x sexta, le sumamos 1, serían x séptima sobre 7 o simplemente un séptimo de x a la 7. También tenemos la regla del múltiplo constante. Esta nos decía que cuando yo tengo una constante multiplicada por una función y queremos integrarla, que podemos dejar fuera la constante y multiplicar por el resultado de la integral de la función. Es así de sencillo. Veamos un primer ejemplo. Supóngase que quiero integrar 3x cuarta. Observamos claramente que 3 se mantiene o bien se comporta como una constante, mientras que la función sería x cuarta. 3 es la constante k y la función f sería x cuarta. Luego entonces, según lo que nos dice la regla, el 3 debería quedar fuera de la integral y solamente preocuparnos por la integral de x cuarta. Si hacemos eso, tendríamos entonces el siguiente resultado. 3 por la integral de x cuarta, aplicamos la regla que acabamos de aprender llamada potencia y decimos que la integral de x cuarta tendría que ser un quinto de x quinta. Ahora bien, para obtener el resultado final, basta con multiplicar esta constante k por la función que hemos obtenido, en este caso su coeficiente, que es de un quinto. Si multiplicamos 3 por 1 nos quedaría 3 quintos y x quinta como tal. Le agregamos más c por ser la integral más general, recuérdenlo. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos la integral de x séptima entre 2. O bien, recuerden lo que les he sugerido siempre cuando tenemos estos casos. En lugar de decir que es entre 2, bien podríamos identificar la constante perfectamente y observamos que la constante es de un medio que está multiplicando a la función x séptima. Luego entonces no tengo x séptima sobre 2, sino más bien lo que tengo es un medio de x séptima. Podemos aplicar la regla del múltiplo constante y dejamos afuera la constante de un medio y solamente vamos a integrar a la función x séptima. Si hacemos eso tendríamos lo siguiente, un medio se queda fuera y solamente vamos a integrar x séptima con regla de potencia. La regla de potencia nos dice que sería x a la 7 más 1, o sea 8, por el recíproco de esta, o sea por un octavo. Luego entonces nos queda un octavo de x octava. Bien, por último vamos a multiplicar simple y sencillamente un medio por un octavo y tendríamos un 16 de x8 más c. Esta sería la respuesta para esta integral. Veamos un tercer ejemplo. Supóngase que tenemos la siguiente integral, 3x entre 7. Bien, lo primero es identifica la constante. Esta regla es de mucha utilidad porque nos va a ayudar a facilitar siempre estos ejercicios y no meternos en problemas, confundirlos con divisiones, con cocientes y demás. Simple y sencillamente identifica perfectamente la constante. En este caso vemos claramente que la constante es de 3 séptimos y la función es simplemente x. Por lo tanto, tengo 3 séptimos por x, es decir, 3 séptimos por la integral de la función x. 3 séptimos lo dejamos afuera y nos preocupamos solamente por la integral de x. En este caso, la integral de x sería un medio de x cuadrada. Dado que x tiene potencia 1, recuerden, si no se ve la potencia es porque es de 1. A 1 le sumamos 1, nos queda 2, por el recíproco de este sería un medio. Ahora bien, multiplicamos las dos fracciones que nos han quedado, numerador por numerador, en este caso 3 por 1 y 7 por 2. Nos van a quedar 3,14 de x cuadrada más c. Ahora veamos un par de ejemplos de la regla de la suma.
Esta regla nos dice que cuando yo tengo dos funciones sumando y queremos obtener su integral, que simple y sencillamente podemos trabajarlas por separado, es decir, de forma independiente. Primero integramos una, en este caso f, y después integraríamos la otra, que sería la g, y al final sumamos el resultado de cada integral. Eso es lo que nos dice la regla de la suma. Veamos cómo puede funcionar. Hagamos un primer ejemplo. Supóngase que tenemos la siguiente integral, la integral de x a la 11 más 4 en dx. Esto es igual a... Bien, primero que nada aplicamos esta regla de la suma. Observamos claramente cómo hay dos funciones, x11 y la función constante 4, que ambas están sumando. Luego entonces, si aplicamos la regla, tendríamos la integral de x11 en dx, sería una de ellas, y a esta le voy a sumar el resultado de la integral de 4 en dx. Observen entonces, esta regla lo único que nos dice es, si tú tienes más de un término en una expresión algebraica, un polinomio, simple y sencillamente cada término es una integral independiente. Podrás separar cada término con su propia integral y desarrollarlas por separado. Hagamos entonces la integral de x a la 11. Aplicamos regla de potencia y nos quedaría un 12 de x a la 12. Ahora aplicamos a 4 también su integral y tenemos que es 4x. Por lo tanto nos va a quedar un 12 de x12 más 4x más c. Simplemente integramos por separado y vamos a sumar al final los resultados. Veamos un segundo ejemplo. Supóngase que tenemos la integral de x cúbica más x en dx. Hacemos lo mismo. Primero separamos la integral de x cúbica en dx y a este le sumamos la integral de x en dx. Ahora bien, resolvemos por separado. La integral de x cúbica según la regla de potencia tendría que ser un cuarto de x cuarta y la integral de x un medio de x cuadrada y agregamos más c al final. Bueno, y a continuación tenemos la regla de la diferencia, la cual es muy parecida a la regla de la suma. La única diferencia que tiene esta regla con la anterior es que se están restando las funciones. Nos dice que cuando yo tengo la integral de una diferencia entre dos funciones, que el resultado tendría que ser la diferencia de las integrales de cada una de estas por separado. Veamos un ejemplo. Supóngase que queremos integrar la función x quinta menos x sexta en dx. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar esta regla de la diferencia y vamos a separar en dos integrales cada término, cada parte de esta función x quinta y x sexta con su propia integral como nos dice la regla. Una vez que tenemos esto, basta con aplicar la regla necesaria para cada integral, puesto que son independientes, y tendríamos la respuesta. Para esta primera integral es potencia, aplicamos potencia y nos quedaría un sexto de x sexta. Y para esta segunda integral también es potencia, la integral de x sexta según la función potencia tendría que ser un séptimo de x séptima. Y al final, noten, simplemente lo que estamos haciendo es poner el signo negativo que teníamos acá. Es decir, simple y sencillamente la regla es muy simple. Nos dice que la integral de una suma de dos funciones, de una diferencia de dos funciones es igual a la diferencia de sus resultados de estas integrales. Es así como podemos lograrlo. Al final solamente ponemos más c de la entidad más general y lo hemos terminado. Bien, es así de sencillo aplicar esta regla. Ahora bien, veamos algunos ejemplos de estas reglas. Al igual que en el curso de cálculo diferencial, cuando vimos las reglas elementales para derivar, aquí en integración va a pasar algo muy parecido. Cuando se tiene a veces funciones extrañas con potencias negativas, con raíces que son potencias fraccionarias, nos causa un poco de ruido y creemos que tenemos que utilizar algunas reglas diferentes. Mas, sin embargo, estas mismas reglas elementales que acabamos de ver nos sirven para una infinidad de funciones o de formas que la función puede mostrar. Por ejemplo, veamos este ejercicio. Nos piden integrar la función el recíproco de x cuarta o bien 1 entre x cuarta. La función potencia que vimos o la regla de potencia que acabamos de ver prácticamente nos sirve solamente para cuando la función está como tal potencia, mas no para el recíproco de esta. Luego entonces, si queremos integrar la función recíproca de la función potencia x cuarta, lo primero que tenemos que hacer es utilizar un poco de álgebra y mandar este exponente, o más bien toda la función potencia que tenemos aquí, al numerador. Pero recordar que si está en el numerador, tendríamos que cambiar el exponente. Esto porque el exponente negativo significa que este no es su lugar, sino más bien su lugar era
en el denominador. Pero bueno, una vez que ya lo tenemos, la función en la parte de arriba, en el numerador de esta, ahora sí ya podría ser una función potencia, con potencia negativa. No importa si la potencia es negativa, esta regla que hemos aprendido de la potencia ya se puede aplicar ahora sí. Nótese entonces que aquí no podemos aplicar la regla de potencia porque esto no es una función potencia, es una función recíproco de potencia, mientras que de este lado ya tenemos una función potencia ahora sí. Bien, aplicamos la regla, tener cuidado con el negativo nada más. Nos dice que cuando yo tengo x a la n, a esta n le voy a sumar 1 y voy a dividir o multiplicar en este caso por el recíproco de esta potencia obtenida después de sumar la unidad. Luego entonces, si tenemos x elevada a la menos 4, si a menos 4 yo le sumo 1, voy a obtener un menos 3. Recuerda, no es que le estemos restando, le estamos sumando, pero como tenemos un negativo y un positivo, terminarán restándose estos números. Luego entonces, menos 4 más 1, como nos dice la regla, nos daría menos 3. Y el recíproco de x a la menos 3, o más bien de su potencia menos 3, tendría que ser menos un tercio. Luego entonces voy a multiplicar por menos un tercio. Si nosotros ahora no queremos tener esta potencia negativa, basta con volver a aplicar un poco de álgebra y regresarla a su lugar. Veamos, teníamos menos 1 arriba y abajo teníamos el 3. Esta x con esta potencia negativa nos indica que no va en el numerador, sino más bien que su lugar correcto es el denominador, es decir, tendría que ir al lado del 3. Luego entonces la respuesta correcta tendría que ser menos 1 entre 3x al cubo. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos la integral de x elevado a la menos 8 en dx. Queremos integrarla. Bien, simplemente ya decimos en el ejemplo anterior que si tenemos negativos, lo que tenemos que hacer. Si yo tengo aquí la función potencia, si la tengo como tal, le puedo aplicar la regla sin ningún problema. Y en este caso la regla me diría que a menos 8 le voy a sumar 1. Esto me habría de dar x elevado a la menos 7. Y voy a dividir entre esa misma cantidad que es menos 7, o bien a multiplicar por el recíproco que sería menos un séptimo, lo cual se me hace mucho más sencillo que lo aprendas de esa manera. Por lo tanto, tenemos que la integral de x a la menos 8 tendría que ser menos un séptimo de x a la menos 7. Bien, ahora la x a la menos 7, la función potencia no puede quedar con exponente negativo. Recordemos lo que se vio en precálculo cuando hablamos de potencias negativas. Esto significa que no tiene que ir aquí arriba, sino más bien tendría que ir debajo. Por lo tanto, nos va a quedar menos 1 entre 7 por 1 entre x séptima. Recuerda, x a la menos 7 significa el recíproco de x séptima. Si nosotros multiplicamos esto, simplemente diríamos que tenemos menos un 1 arriba y abajo 7 y x séptima más c. Este sería el resultado de esta integral. Veamos un tercer ejemplo. Tenemos un ejemplo de raíz. A veces esto de las raíces es lo que nos cuesta un poco más de trabajo comprender, pero por eso en el curso de precálculo aprendimos todo lo referente a potencias fraccionarias y en este caso radicales. ¿Qué hacer? Bueno, no tenemos ninguna regla de integración para raíces, pero la misma regla de la potencia que ya vimos, x a la n, nos puede servir. Simplemente es cuestión de darle forma de potencia. Toda raíz, recuerden que es un exponente fraccionario. Luego entonces, un equivalente de la raíz cuadrada de x cúbica podría ser la siguiente función. La integral de x a la 3 medios. Recuerda, la raíz cuadrada de x cúbica es lo mismo que decir x elevado a la 3 medios. Este es el numerador y la potencia del radical, que no aparece, sabemos que es 2, refiere al denominador de el exponente fraccionario que tendríamos. Ahora bien, una vez que ya le dimos forma de función potencia, la podemos integrar. La integral de x a la 3 medios tendría que ser sumarle un entero. Si yo le sumo un entero a 3 medios, tendríamos 5 medios. Es decir, 3 medios más 1, o visto de otra manera, 3 medios más 2 medios, que es un entero, nos daría 5 medios. Y todo dividido entre 5 medios, o como te lo he enseñado, es más fácil, mejor decir, multiplicado por el recíproco de 5 medios, el cual sería 2 quintos. Luego entonces, la integral de x elevada a la 3 medios tendría que ser 2 quintos de x a la 5 medios. Ahora bien,
No podemos dejar exponentes fraccionarios. Recuerden también lo que hemos aprendido respecto a esto. En lugar de dejar exponentes fraccionarios, vamos a devolverlo en un radical. Nosotros quitamos el radical para poderlo integrar, darle la forma de la potencia, y una vez que ya integramos, ya tenemos nuestra respuesta, ahora le volvemos a dar la forma de radical para que nuestra respuesta, digamos, que se vea elegante, que se vea bien. Vamos a hacerlo. Tendríamos 2/5 de x a la 5 medios. Recuerden que no podemos ponerle un radical a 5 medios porque es una fracción no propia, una fracción totalmente impropia, pero podemos factorizarla y extraer los enteros. Vemos que ahí hay dos enteros y que nos queda un medio. Luego entonces tendríamos 2/5 de x cuadrada por x un medio, dos enteros y un medio. Sacamos prácticamente los enteros o lo hemos factorizado y solamente le podemos poner raíz a la fracción propia, que en este caso sería esta que tenemos de este lado. Luego entonces nos quedaría al final 2/5 de x cuadrada por la raíz cuadrada de x más c. Esta sería la integral de la raíz cuadrada de x cúbica. Bien, ahora veamos un ejemplo mucho más complicado. Queremos integrar la función 3 entre 5 veces la raíz cuarta de x quinta en dx. ¿Cómo hacer esta integral? Lo que yo te sugiero es siempre identifica la constante y la función que pretendes integrar. Hagamos eso. Primero que nada, recuerda, no hay reglas para radicales, por lo tanto debemos quitar ese radical que se encuentra ahí con álgebra. Tendríamos entonces, en lugar de decir la raíz cuarta de x quinta es lo mismo que decir x elevado a la 5 cuartos. Bien, una vez que quitamos la raíz, ahora vamos a darle la forma de potencia, puesto que x ha quedado en el denominador de toda la función y no debería de estar aquí, debería de estar en el numerador. Luego entonces, si nosotros lo identificamos como una función potencia, tendría que ser x a la menos 5 cuartos. Una vez que la hemos quitado de abajo, la levantamos y queda de esa manera. Y al mismo tiempo hemos identificado la constante. Observen perfectamente que la constante eran 3/5 y la función resulta ser x a la menos 5 cuartos. Un error muy frecuente aquí es que quieran subir x 5 cuartos con todo y el 5, como si todo esto fuera una función. Esto sería un error muy grave. ¿Por qué razón? El 5 no le pertenece a la x, el 5 más bien es parte de la constante y la constante es un todo. En este caso, 3 y 5 forman estos 3/5 que tenemos acá. Es decir, es importante identificar siempre ese múltiplo constante. ¿Quién es la constante y quién es la función que pretendes integrar? Tengan mucho cuidado con ello. Bueno, una vez que ya hemos identificado, nos queda de esta manera y por lo tanto ya podríamos integrar. Pero antes vamos a aplicar todavía esa reglita del múltiplo constante para entenderlo mejor aún todavía. 3/5 nos quedaría afuera y solamente voy a integrar la función x a la menos 5 cuartos. Vean, hemos aplicado ya la reglita aquí del múltiplo constante, donde hemos identificado perfectamente quién es la constante y que habría de quedarse fuera de toda la integral y quién es la función. La función es una función potencia, en este caso negativa y además fraccionaria. Una vez que hemos hecho esto ya podemos integrar. Noten que en toda esta línea que he hecho aquí arriba no hemos hecho absolutamente nada de integrales, solamente he ordenado todo esto para poderlo integrar. Aquí debajo ya vamos a aplicar ahora sí la regla de potencia y obtener el resultado de esta integral como tal. Tendríamos 3/5 se queda en su lugar. Y si le aplicamos la regla de potencia a x a la menos 5 cuartos, simplemente vamos a sumarle un entero. Tengo menos 5 cuartos y le voy a sumar 4 cuartos, nos habrían de quedar menos un cuarto. Y si yo multiplico por el recíproco de esta, tendría que ser menos 4. O sea, menos x elevado a la menos un cuarto entre menos un cuarto, o bien lo que es lo mismo, menos 4 por x elevado a la menos un cuarto. Bien, ahora vamos a multiplicar estos coeficientes. Recuerden que no se pueden quedar así. Multiplicando menos 4 por 3 que tenemos acá como coeficientes, recuerda numerador por numerador y denominador por denominador, que en este caso sería un 1, entonces nos daría menos 12/5. Y x que teníamos elevada a la menos un cuarto. Ahora bien, no podemos dejar exponentes negativos. Recuerden que eso es una grosería total. No dejar nunca exponentes negativos. Más bien que si nos quedó negativo significa que no va arriba, sino su lugar correcto es debajo. Por lo tanto, tendríamos menos 12
y abajo 5 y también x a la 1/4. Una vez que ya está aquí en el lugar correcto, noten que el exponente que le he puesto ya es positivo, puesto que ya está en el lugar que debería de estar. Luego entonces ya la tenemos así. Por último, ahora bien, no podemos dejar exponentes fraccionarios. En lugar de dejar exponentes fraccionarios, lo que tengo que hacer es simple y sencillamente convertirlo en un radical. Para eso sirven los radicales. Observamos que la fracción es totalmente propia, luego entonces se le puede colocar directamente el radical sin ningún problema. Tendríamos entonces la solución de la siguiente manera. El negativo, el 12 se queda en el numerador, abajo dejamos el 5 y x a la 1/4 es lo mismo que decir la raíz cuarta de x. Agregamos más e y hemos terminado.